Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a veces se pasa por alto, pero que es de vital importancia: la persecución que sufren millones de cristianos en todo el mundo. Exacto. Y para comprender la magnitud de este problema, vamos a analizar la lista mundial de la persecución de puertas abiertas, Ah. un informe anual que monitoriza este fenómeno a escala global. La verdad es que el reporte de este año es bastante preocupante. ¿Por dónde empezamos? Bueno, antes de adentrarnos en casos específicos, hay un dato que me gustaría destacar. Aunque algunos países hayan salido de la lista, no significa que la situación haya mejorado para los cristianos que viven allí. Muchas veces indica que la persecución se está intensificando a nivel global, lo que empuja a otros países a ocupar los primeros puestos. Es decir, que la situación global es aún más preocupante de lo que parece a simple vista. Exactamente. La cifra total de cristianos perseguidos en el mundo alcanza los 360 millones, Mm. lo que representa un aumento considerable respecto a los 365 millones del año pasado. Impresionante. Eso significa que una de cada 7 cristianos en el mundo se enfrenta a algún tipo de persecución, ¿verdad? Así es. Y es importante recordar que Puertas Abiertas monitoriza países que van más allá de los 50 principales de la lista. Es decir, que la persecución va en aumento incluso en países que no aparecen en los titulares. Entonces, ¿dónde es más peligroso ser cristiano en este momento? Por 32º año consecutivo, Corea del Norte encabeza la lista. Corea del Norte. ¿Qué lo hace tan peligroso para los cristianos? No es precisamente un país que suele aparecer en las noticias. Corea del Norte es un claro ejemplo del patrón que vemos en los regímenes autoritarios. Cualquier lealtad fuera del Estado se considera una amenaza directa. Cualquier expresión de cristianismo se ve como un desafío a su autoridad. Entiendo. En un estado totalitario como Corea del Norte, la fe en algo que no sea líder supremo se percibe como un acto de rebeldía. Exacto. Y las consecuencias son terribles. La posesión de una Biblia o la participación en un acto de culto cristiano pueden ser castigadas con la muerte o con cadena perpetua en campos de trabajo. Es difícil imaginar que tal brutalidad sigue existiendo en el siglo XXI. Y por desgracia, Corea del Norte no es el único país donde los cristianos son perseguidos. China también ha ido escalando posiciones en la lista. ¿Qué está impulsando ese aumento en China? El gobierno chino ha intensificado la represión contra las iglesias domésticas no registradas, es decir, las que operan fuera del control estatal. Las ven como una amenaza para su poder y buscan eliminar cualquier forma de religión que no esté bajo su control. ¿Y qué pasa con las iglesias que sí están registradas? Tampoco tienen libertad. No exactamente. El gobierno ejerce un fuerte control ideológico sobre ellas, exige juramentos de lealtad al Partido Comunista, revisa los sermones e incluso fuerza la fusión de iglesias pequeñas en otras más grandes que son más fáciles de controlar y monitorizar. Parece que intentan reprimir cualquier forma de expresión religiosa independiente. Y hablando de represión, el informe también destaca la situación en Nigeria, un país donde la persecución es rampante y que lamentablemente refleja una tendencia más amplia en África. ¿Qué está impulsando esta persecución en Nigeria? Nigeria es un microcosmos de lo que vemos en muchas partes de África. La inestabilidad, los vacíos de poder y un Estado de derecho débil crean un caldo de cultivo perfecto para que los grupos extremistas operen con impunidad. Y los cristianos suelen ser el blanco de esta violencia. Por desgracia, sí. El año pasado Nigeria registró el mayor número de cristianos asesinados por su fe en todo el mundo. Es una estadística escalofriante. ¿Quiénes son los principales responsables de esta violencia? A menudo se trata de grupos militantes islámicos como Boko Haram y los militantes Fulani, que aprovechan la inestabilidad para atacar a los cristianos con total impunidad. Es desgarrador ver la vulnerabilidad de las comunidades cristianas en estas regiones. Y pone de manifiesto la urgente necesidad de atención y acción internacional para proteger la libertad religiosa y a las poblaciones vulnerables. Pero aunque estas cifras y realidades son abrumadoras, también hay historias de resistencia y fe que nos dan esperanza. Totalmente. De hecho, el informe destaca la historia de Abraham de Sudán, un hombre que fue encarcelado por compartir su fe después de convertirse del Islam al cristianismo. La historia de Abraham es realmente conmovedora. A pesar de las dificultades que enfrentó en prisión, no ve su experiencia con amargura ni miedo, sino como una bendición, una prueba que fortaleció su fe y profundizó su comprensión de Cristo. Es una perspectiva que rara vez escuchamos y que desafía nuestra percepción habitual de la persecución. Solemos centrarnos en el sufrimiento, pero Abraham lo ve como una oportunidad para crecer espiritualmente. Exacto. Su historia es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y del poder inquebrantable de la fe incluso frente a la adversidad. Y nos recuerda que la persecución a veces tiene consecuencias inesperadas llevando a una devoción aún más profunda. Sin duda, es una lección de fortaleza y esperanza.
Y aunque su historia es inspiradora, también nos plantea una pregunta importante. ¿Qué responsabilidad tenemos, si es que tenemos alguna, con aquellos que enfrentan persecución por su fe? Es una pregunta que todos debemos hacernos. Y creo que la mejor manera de responderla es profundizando en el informe de la Lista Mundial de la Persecución, explorando las historias de aquellos que se han visto afectados por la persecución y buscando maneras de marcar la diferencia. Absolutamente. Conocer la realidad de la persecución es el primer paso para poder actuar y apoyar a nuestros hermanos y hermanas que sufren por su fe. Y con esto vamos a hacer una breve pausa para volver enseguida con más detalles sobre este importante tema. Retomamos nuestra inmersión en el complejo mundo de la persecución cristiana. Hasta ahora hemos hablado de casos extremos como Corea del Norte o Nigeria, donde la violencia es una realidad cotidiana. Pero es importante recordar que la persecución puede adoptar muchas formas. Efectivamente. No siempre se trata de violencia física. La Lista Mundial de la Persecución también destaca formas más sutiles de persecución que a veces pasan desapercibidas, pero que pueden ser igual de dañinas a largo plazo. Exacto. Me refiero a la discriminación en la educación y el empleo, la marginación social o las restricciones a las prácticas religiosas. Presiones que poco a poco van minando la libertad de los cristianos. Precisamente, estas formas de presión suelen estar profundamente arraigadas en las normas culturales y las estructuras sociales, lo que las hace aún más difíciles de combatir. Es como una erosión silenciosa de las libertades. Y ante esta realidad la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Buena pregunta. Lo primero, como siempre, es tomar conciencia del problema. Comprender la magnitud y la naturaleza de la persecución es fundamental para poder actuar. De acuerdo. Pero una vez que somos conscientes de la situación, ¿cómo podemos como individuos marcar la diferencia? ¿Qué podemos hacer desde aquí para ayudar a nuestros hermanos perseguidos? Hay muchas maneras de contribuir. Podemos apoyar a organizaciones como Puertas Abiertas que trabajan sobre el terreno para proporcionar ayuda y defender a los cristianos perseguidos. También podemos ponernos en contacto con nuestros representantes políticos y pedirles que prioricen la libertad religiosa en su política exterior. Es decir, utilizar nuestra voz y nuestros recursos para generar un cambio. Exactamente. Y también podemos orar. La oración es una herramienta poderosa que puede brindar consuelo y fortaleza a quienes sufren. Es cierto. A veces cuando la situación parece abrumadora, la oración nos recuerda que no estamos solos y que incluso desde la distancia podemos ofrecer nuestro apoyo. Sin duda. Y no olvidemos la importancia de informarnos y educar a otros sobre la realidad de la persecución. Cuanto más gente conozca el problema, más probabilidades habrá de que se produzca un cambio significativo. Se trata de sacar a la luz lo que ocurre en la sombra y no permitir que estas historias caigan en el olvido. Exacto. Y hablando de historias, precisamente el informe de este año incluye un extracto de una entrevista de CB News con un experto de Puertas Abiertas, en la que comparte la conmovedora historia de Abraham, un hombre de Sudán que fue encarcelado por compartir su fe tras convertirse del Islam al cristianismo. Ah, sí. Recuerdo haber leído sobre Abraham en el informe. Su historia me impactó profundamente. Lo que más me llamó la atención fue su perspectiva sobre la persecución. No la veía como algo a lo que temer, sino como una bendición. Esa es la grandeza de su historia. Describe su ingreso en prisión como un gatito y su salida como un león. Su fe se refinó y fortaleció a través del sufrimiento. Es una idea poderosa. A veces nuestras mayores pruebas pueden conducir a nuestro mayor crecimiento. Y en el caso de Abraham, la persecución le ayudó a profundizar en su fe y a encontrar una fortaleza que no sabía que tenía. Totalmente. Su experiencia nos desafía a replantearnos nuestra visión de la persecución, no como algo que hay que evitar a toda costa, sino como un crisol potencial para el crecimiento espiritual. Claro. Es una perspectiva difícil de comprender desde la comodidad de nuestras propias vidas, pero de la que sin duda podemos aprender mucho. Y nos recuerda que incluso en los lugares más oscuros, la fe puede ser una fuente de esperanza y resiliencia. Después de haber profundizado en el mundo de la persecución cristiana, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos llevarnos de este análisis? Para mí, la principal conclusión es que tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestros hermanos y hermanas perseguidos. Sí, pero ¿cómo podemos hacerlo desde nuestras vidas, que a menudo parecen tan ajenas a esta realidad? ¿Qué acciones concretas podemos llevar a cabo? Más de lo que imaginas. Podemos informarnos, concienciar a nuestro entorno, apoyar a las organizaciones que realizan una labor crucial sobre el terreno y, por supuesto, orar por aquellos que soportan dificultades inimaginables. Acciones sencillas, pero que pueden tener un gran impacto. Exacto. Y recuerda que incluso los pequeños actos de bondad y apoyo pueden marcar una gran diferencia para alguien que se enfrenta a la persecución. Es una llamada a recordar que todos formamos parte de una comunidad global y que tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros. Y que defender la libertad religiosa no es solo una cuestión política, sino un asunto de derechos humanos que nos afecta a todos.
Ha sido una conversación realmente reveladora. ¿Hay algún punto clave que te gustaría que nuestros oyentes recuerden de esta inmersión? Me gustaría que recordaran la resiliencia y la valentía de aquellos que se enfrentan a la persecución y el profundo impacto que pueden tener incluso los pequeños actos de apoyo. Todos podemos marcar la diferencia. Muy bien dicho. Y con esta reflexión vamos a dar por finalizado nuestro programa de hoy. Hemos explorado un tema complejo y a veces desgarrador. Pero a pesar de las dificultades, creo que es importante terminar nuestro análisis con un mensaje de esperanza. Completamente de acuerdo. A pesar de los desafíos, hay historias inspiradoras de resiliencia y fe que nos muestran que incluso en medio de la oscuridad siempre hay un rayo de luz. Historias como la de Abraham, ¿verdad? Su experiencia nos demuestra que incluso frente a la persecución la fe puede florecer. Exacto. Y nos recuerda que la Iglesia históricamente ha prosperado bajo presión. A menudo la persecución ha sido un catalizador para el crecimiento y la renovación. Es una perspectiva fascinante. Desafía nuestra tendencia a ver la persecución únicamente como una fuerza negativa. Por supuesto, nunca debemos minimizar el sufrimiento y la pérdida que causa la persecución. Pero también es importante reconocer las formas en que la fe puede emerger aún más fuerte a través de la adversidad. Es como si la fe se templara en el fuego de la prueba. Y hablando de ayudar, hemos mencionado la importancia de la oración y del apoyo a organizaciones como Puertas Abiertas. Pero hay algo más que podamos hacer a nivel personal. ¿Cómo podemos marcar la diferencia en la vida de quienes sufren persecución? Una forma poderosa de hacerlo es simplemente escuchar y amplificar las voces de los perseguidos, compartir sus historias, educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre sus experiencias y abogar por sus derechos. Se trata de romper el silencio y asegurarnos de que sus historias se escuchen. Exactamente. Y se trata de reconocer que nuestros hermanos y hermanas que son perseguidos no son extraños lejanos, son parte de nuestra familia global y su sufrimiento nos concierne a todos. Este análisis ha sido un recordatorio aleccionador de los desafíos que enfrentan los cristianos en todo el mundo, pero también ha sido un testimonio inspirador del poder de la fe y la resiliencia. Y una llamada a la acción para que cada uno de nosotros se solidarice con quienes son perseguidos por sus creencias. Me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Qué responsabilidad, si es que la hay, tenemos con aquellos que enfrentan persecución por su fe? Es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Los animo a profundizar en el informe de la Lista Mundial de la Persecución, explorar las historias de aquellos que se han visto afectados por este fenómeno y buscar formas de marcar la diferencia. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerden que al comprender y comprometernos con estas realidades, podemos defender mejor la libertad religiosa y apoyar a nuestros hermanos y hermanas perseguidos en todo el mundo.